Descubre una generación comprometida con una nueva cultura, la cultura del agua, la cultura del agua. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, concursantes de todo el Perú. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, niñas, niños y adolescentes de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura del agua. Buenas tardes con todas y con todos los que están conectados hoy, esta tarde, mediante esta plataforma web de nuestra Expo Agua Educativa 2021. Mi nombre es Keila Muñoz y los acompañaré en este tercer bloque, el penúltimo del día de hoy, jueves 4 de noviembre. El día de hoy continuaremos por segundo día consecutivo con el ciclo de exposiciones en el marco de los foros regionales sobre los aportes para forjar una educación y cultura de valoración del agua. En esta oportunidad estamos en el tercer bloque de la tarde, con el foro Aportes para forjar una educación y cultura de valoración. El tema específico de esta tarde es Cultura de valoración de los servicios de saneamiento en el campo profesional, correspondiente a Lima Metropolitana y Callao. Recordar a nuestro público que esta tarde nos honra con su presencia que este foro se da en el marco del Expo Agua Educativa 2021, un espacio en donde además se podrá apreciar y disfrutar las mejores expresiones artísticas sobre el cuidado del agua, que presentaron los más de 8.000 estudiantes a nivel nacional. Es decir, aquellos trabajos que han sido calificados como los mejores, los trabajos finalistas de nuestro octavo concurso escolar nacional, Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable, que año a año, desde el 2014, realiza la SUNAS como parte de su programa educativo, aprendiendo a usar responsablemente el agua potable. En el marco de este foro, que corresponde hoy a Lima Metropolitana y Callao, esta tarde nos encontramos con el ingeniero Jorge Albinagorta, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, quien esta tarde será el expositor de este foro y tendrá en promedio entre 25 a 30 minutos para realizar su presentación. Luego de esta presentación, le cederemos el paso a nuestros panelistas, integrados por el doctor Jorge Abad, director científico de la red YACU, y la economista Jimena Quirós, coordinadora del curso de extensión universitaria CU de la SUNAS, a quienes les recordamos tienen 10 minutos para comentar lo expuesto por nuestro expositor de esta tarde. Luego de ambos comentarios, pasaremos a la ronda de preguntas para luego continuar con las conclusiones por parte de la moderadora, que en este caso corre bajo mi responsabilidad, para luego terminar este bloque 3, denominado Cultura de Valoración de los Servicios de Saneamiento en el Campo Profesional, con los comentarios finales de todos los participantes de este bloque de la tarde. Bueno, amigos y amigas, ahora, sin mayor preámbulo, les cedo el pase y le doy la bienvenida a nuestro expositor de la tarde, el ingeniero Jorge Albinagorta, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, quien nos va a deleitar con su exposición. Adelante, ingeniero Jorge Albinagorta. Le cedo la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación, gracias por participar en este bloque. Primero que nada, mis felicitaciones por esta iniciativa. Están desde el 2014 y eso tiene mucho significado. Quien les habla es un ingeniero sanitario muy comprometido con el tema del agua. Y creo que este tema lo estoy haciendo con el mayor agrado, y cuando fui invitado por nuestra directiva del Colegio de Ingenieros a participar, pues no dudé un solo minuto en preparar algo que pudiera por lo menos servir a aclarar o introducir para algunas otras personas, para algunos asistentes, un tema que ya se viene manejando por algunos años ya en el país. Y en Lima
¿no? Entonces, yo le estaba pidiendo a Keila y a Rosario que me ayudaran con la presentación. Yo he preparado un PPT, ¿no? Y voy a tratar de ajustar al tiempo, ¿no? La verdad es que el tema es apasionante, ¿no? Y es muy actual. Los aportes para forjar una educación y cultura de evaluación del agua tiene mucho que ver con el ahorro del agua, ¿no? Y cómo llegamos a la niñez, a esa niñez tan perceptiva, tan atenta a estos mensajes. Y se ve por los testimonios, los productos que está logrando SUNAS a través de estas campañas, ¿no? Que están tan bien recibidas por la población. Bien, esta es una presentación que no pretende ser de ninguna manera un curso ni un seminario, es una exposición de ideas muy resumidas, en homenaje al tiempo que nos están dando, pero mi deseo es que llegue lo más claro y quedo a disposición del panel, de este distinguido panel de personas que ha invitado también a SUNAS, para poder recibir y comentar y poder mejorar o potenciar algunos de los conceptos. ¿Sí? Entonces seguimos adelante. La siguiente página, por favor. Este es el tema. El que había escogido es el tratamiento de aguas grises y el ahorro del agua potable en edificaciones sostenibles. Este es un tema muy en boga y la lista de contenidos se las explico muy rápidamente en la siguiente, Keila. La siguiente página. Quiero hablarles ahora de la definición de las aguas residuales y las aguas grises, la caracterización de estas aguas. Quiero hablar también de por qué se utilizan y por qué reutilizar esas aguas, ¿no? Para diferentes usos. ¿Cuál es la aportación de las aguas grises y qué servicios se benefician con la reutilización de estas aguas en una edificación? ¿Cuánto se ahorra en agua potable con la reutilización de aguas grises? ¿Qué legislación sustentan, qué estándares nacionales e internacionales están rigiendo el reaprovechamiento de estas aguas? ¿Qué tecnologías comúnmente estamos empleando en nuestro medio, a nivel Lima, a nivel Perú, porque esto ya se ha extendido? ¿Y cuál es el aporte del Colegio de Ingenieros? Coyunturalmente hay un proyecto que se está concluyendo desde la nueva sede, mucho ya lo deben conocer. En su sede del Consejo Departamental se está concluyendo una obra que hemos sido honrados con participar en su desarrollo. Y los anexos simplemente unos esquemas de cómo podría plantearse esta parte de la infraestructura y el equipamiento de estas plantas. Continuamos y desarrollamos muy brevemente cada elemento. Bueno, la definición de las aguas residuales y de las aguas grises no tienen distinción en la norma. Nosotros, como ustedes saben, el Reglamento Nacional de Edificaciones simplemente hace referencia a las aguas residuales sin distinguir si son residuales negras o aguas grises. El agua negra se ha popularizado justamente para distinguir que son aguas cloacales, pero aguas grises no están contemplados como tal. No hay una definición a nivel normativo, a nivel nacional, y todo lo que hablamos de aguas grises cae o se sustenta en lo que está establecido en la norma 060. Estas aguas grises, lo trato de explicar ahí, provienen de duchas, tinas, lavamanos, ¿no? Y presentan un bajo contenido de material fecal, ¿no? Si bien estas aguas son las de cocina y lavandería, son bastante limitados su uso por la contaminación química que traen por algunos químicos o los champús o ciertos jabones, y las grasas de aceite que contienen también con dificultad a veces de separar. Las regulaciones en esta materia y usos y costumbres han creado justamente esta definición, porque ya en este momento es muy común hablar de grises y negras. Y en algún momento nuestra legislación va a tener que hacer ya una disquisición al respecto. Siguiente, por favor. La caracterización de las aguas grises. Esto se ha intentado especificar tratando de aislarla lo más posible de las aguas fecales, pero siempre aparecen contenidos
de materia orgánica fecal, ¿no? y otros productos sólidos sedimentables en estas aguas. No están exentas. Acordémonos que estos productos de aguas de baño del cuerpo, ¿no? Y hay arrastre siempre de materia orgánica que uno pueda estar llevando ¿no? en ciertas zonas de nuestro cuerpo. En los lavatorios acostumbramos también en muchas familias, acostumbran bañar a los bebés, o limpiarlos a los bebés, entonces, como les permiten, a veces por los apuros, muchas amas de casa o madres que están muy apuradas y no tienen tiempo, pues entibian el agua rápidamente y le lavan, vamos a hablar, claro, como buenos peruanos que son, le lavan el potito al bebé. Esa materia fecal del bebé es materia fecal. O sea, tiene su demanda bioquímica y todo lo demás. De esos viejos mitos de que el agua, las heces del bebé son inocuas, creo que pasó la historia. Entonces, esos contenidos están más o menos acá, no les voy a repetir cada uno, pero los análisis que se han hecho están justamente en lo que arrastra un agua normalmente residual, con sus contenidos de metales y todo lo que tiene cualquier muestra de agua, ¿no? En esos rangos de proporción, pero destacamos acá los rangos que se encuentran en lo que es la demanda bioquímica, ¿no? La demanda bioquímica es el consumo de oxígeno que tiene una determinada muestra de agua para poder oxidar la materia orgánica que está presente, ¿no? Y la DQO, o la demanda química, también presente en estas muestras la cantidad de reactivo, ¿no? Que necesitamos para reaccionar con la parte química de una muestra de agua. Lo demás, los coliformes, también tenemos gran variedad. Evidentemente que estamos hablando desde 0,1 a 1,5 por logaritmo. Podemos tener cantidades importantes de estos contenidos de coliformes fecales, ¿no? Unidades formadoras de colonias, y de coliformes de Escherichia coli y algunos otros elementos, microorganismos que conforman pues la materia fecal. Y lo que es los surfactantes cuando, digamos, ya analizamos el jabón que utilizamos en nuestras manos. La siguiente, por favor. ¿Por qué reutilizar estas aguas? Bueno, el principal beneficio en el tratamiento de estas aguas es la protección de las reservas. Nosotros tenemos un déficit mundial. En este momento no he querido cansarlos con cifras, que seguramente es de amplio dominio, es UNAS en todos sus conceptos. Quiero entrar directamente al tema en el sentido de que para qué y por qué usamos y qué cosa es lo que realmente estamos haciendo para recuperar estas aguas, ¿no? Tenemos reservas muy bajas de agua dulce y lo que se pretende es, a través de estos movimientos mundiales del ahorro del agua y la conservación medioambiental, pues lograr que las aguas superficiales y las subterráneas no sean pues mermadas o deterioradas, y reducción de la carga de las aguas residuales, porque si nosotros podemos tratar y aislando o decantando o aislando la materia orgánica, recuperamos estas aguas para la depuración y disposición final al medio ambiente limitado. Se hace cada día más extensiva la certificación de edificios sostenibles. Esto es lo actual. Los municipios y las grandes instalaciones, las grandes empresas, instituciones, están acudiendo a estas organizaciones, particularmente al Green Building Council, que es la que califica las edificaciones de acuerdo al grado de ahorro energético, ahorro en transporte, ahorro en agua, ahorro hidráulico, hídrico, y le da una calificación. De ahí nacen ya las certificadoras que vamos a hablar más adelante. Haciendo eco a estas iniciativas, a estas grandes tendencias que ya están manejando el mundo, y Perú no está exento, hay los municipios grandes de Lima, Miraflores, San Isidro y algún otro que no, probablemente esté en etapa de implementación, a través de sus ordenanzas municipales
está dando ciertas bonificaciones, ¿no? Cuando estos propietarios de edificios, estos promotores, se construyen apelando o siguiendo la normativa de estas ordenanzas, favoreciendo al medio ambiente con techos verdes, la parte de ahorro del agua, ahorro energético, y le dan bonificaciones desde el punto de vista constructivo, que está eso justamente en las normas que vamos a hablar más adelante. Y aun cuando vemos un poquito pequeño ahí, el ahorro del agua y el reuso está justamente llevado en esos códigos, apuntando a manejar aparatos que incluyen tecnología del ahorro, o sea, aparatos ahorradores, artefactos ahorradores. También califican y valoran la grifería de aparatos sanitarios ahorradores. Estamos hablando, por ejemplo, en aparatos sanitarios inodoros de tanques muy pequeños, ¿no? Pero de un diseño muy eficiente de la casa, ¿no? Eso por un lado. Y en las griferías igualmente, quien no ha usado una válvula con timer, ¿no? O temporizada, ahí también logramos eliminar o por lo menos reducir el desperdicio. Las instalaciones sanitarias para aguas residuales domésticas tratadas. Entonces, estas, dentro de lo que son aguas residuales domésticas de lavatorios, está justamente lavaderos, duchas y tratadas para su reuso. Esta justamente es el punto del que estamos hablando en este momento. Y las plantas xerófitas o nativas ubicadas en jardines privados y de uso común. Para ustedes seguramente no es ajeno el mencionar este tipo de plantas que necesitan muy poca o muy escasa cantidad de agua para su conservación, ¿no? Tipo tunas, tipo unas plantas que prácticamente viven sin agua. La siguiente, por favor. La aportación de las aguas grises. Aquí vamos entrando más o menos en un tema sobre cuánto y qué cosa es lo que realmente vamos a recibir y qué vamos a seleccionar. Los dos principales aportantes en nuestros medios, hemos participado en algunos proyectos. Yo soy revisor municipal por parte del colegio y también hago diseños. Y lo que están en este momento decantando es el aporte de aguas grises en los lavatorios, las duchas, y en menos proporción los lavaderos de cierto tipo, de laboratorios y botaderos. Los servicios en edificaciones que mayoritariamente utilizan estas aguas, una vez ya tratadas, son inodoros, algunos urinarios, riego de áreas verdes. Eso es, digamos, donde mayor se incide en este tipo de utilización o reutilización. Eventualmente, en algunos países se usa mucho para lavado de pisos, ¿no? Y también para almacenamiento de estas aguas para en agua contra incendio, donde no se exige alta calidad, y escasamente para lavado de ropa. El ahorro del agua y reuso, este acápite lo hemos sacado, creo que es un poco la repetición de la anterior. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Cuánto ahorra de agua potable cuánto se ahorra de agua potable con la reutilización de las aguas grises? Este es un punto crucial. Tomaremos el ejercicio realizado en el proyecto de reutilización del aguas del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Me cupo la suerte, el honor también de participar en este proyecto. Lo hemos entregado hace muy poco. Y dentro de las condiciones que nos solicitaban era tratar el agua para poder calificar a uno de los puntos o premios o bonos del que se hace merecedoras las instituciones que aplican estos conceptos. Entonces, para el museo, un edificio de 5 pisos y 2 sótanos, es la remodelación del Museo de Pueblo Libre, más conocido con ese nombre. ¿Qué cosa obtuvimos en este elemento? En esta construcción está muy sintetizado. Después, bajo los conceptos de
carga hidráulica, cargas de consumo, unidades de descarga y todo lo que normalmente está establecido en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma IS 010, logramos tener los aportes. La oferta de agua en los lavatorios, considerando el número mínimo de usos, etcétera. En las duchas igualmente, estas son duchas de uso del personal, son 1 o 2 duchas al día, el número X de personas, tantas duchas al día, ¿no? Podríamos entrar en más detalle, pero no nos daría el tiempo. ¿Qué cosa tenemos en la siguiente columna? La demanda de agua. Recordemos que lo que estamos hablando nosotros es quién nos va a dar el agua para que una vez tratadas la utilicemos en qué. Dijimos al comienzo que los inodoros y urinarios y áreas verdes son los principales beneficiarios, vamos a decir así, entre aparatos y áreas que se benefician o son servidas por estas aguas. Estamos hablando de los inodoros con una demanda de 1.54 metros cúbicos día. En el caso del Museo Arqueológico, los urinarios eran secos, que también es otro elemento que mencionamos ahí. Está también considerado con mucha valoración el tener urinarios que ya se están difundiendo, se están popularizando en nuestros medios, y cada día se ha ido mejorando la tecnología y cada día por supuesto con los cuidados que tiene cualquier aparato sanitario, se ha logrado un verdadero ahorro. En este caso se consideró como un aporte más o un elemento más contribuyente de esta calificación el eliminar el agua de los urinarios propiamente, que es una cantidad importante, y todos son aparatos de válvula fluxométrica automática. Y las áreas verdes, luego de un estudio que hicimos agronómico y arquitectónico, llegamos a tener esa demanda también diaria, después de todo un análisis de evapotranspiración, la valvulería, todo automatizado, etcétera, con el ahorro conceptual que todos conocemos de estos riegos, ¿no? Llegamos a utilizar esta cantidad de agua. Total, 12 metros cúbicos de agua tratada que se necesitarían para atender estos servicios. ¿De cuánto estamos hablando, estimados oyentes? Del 35% de aporte. De esa cantidad de la demanda, nosotros estamos cubriendo el 4.25, que es el 35% de los 12 metros cúbicos. Los estándares internacionales nos hablan de entre el 35 y 45%, entre el 30 y el 40% de aporte como ahorro del agua. Entonces, esto es una forma de comprobar que estamos más o menos dentro de los estándares internacionales, y creo que podría darle cierta confiabilidad a que si utilizamos bien los elementos, tenemos los cuidados en el tratamiento, en el afinamiento y el mantenimiento de estas plantas, que nos vamos a referir un poco más adelante, tendríamos nosotros garantizado que sí logramos ese ahorro y estaríamos haciendo el aporte que todos buscamos. La siguiente, por favor. La siguiente. La legislación. Esto no es tan frondosa, pero por ahora es suficiente la que tenemos a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. Hay un código técnico de construcción sostenible relativamente reciente, ¿no? Hace 6 años que se formuló, pero se está aplicando últimamente, y está rigiendo la construcción sostenible de los edificios. Ustedes pueden ver allí están justamente los bonos, las bonificaciones que da cada municipio dentro de la misma norma que maneja vivienda, qué premios se le puede dar, qué consideraciones tienen estas obras para poder ser calificadas como sostenibles, y los beneficios que recibe
un promotor o una obra en general al aplicar estos códigos. Todo eso está contemplado en la 015. Las ordenanzas municipales que ya les mencioné, la ordenanza 510 de la Municipalidad de Miraflores, la 590 que está mal escrito, que modifica la 510, y ahí está justamente, si tienen un poco más de interés, en estas ordenanzas está cuánto beneficia, cuánto le da a cada promotor en aumento de áreas de construcción, en la reducción del número de estacionamientos y la reducción inclusive del área mínima de los departamentos, ¿no? Y sobre esto ya hay legislación y sobre esto ya hay controles. Los municipios en este momento están implementando ya sus oficinas de control y supervisión. Y luego tenemos las 3 certificaciones internacionales, que lo mencionamos hace un momento. La BREEAM, LEED y EDGE son las más conocidas. Y es un requisito primordial, que al aplicar a los bonos o a la bonificación que dan estos municipios, tiene que ir acompañada esa solicitud de un estudio de certificación, con todos los elementos que coadyuvan a la reducción tanto en energía, en recursos hídricos, en el transporte vertical, horizontal, y una vez que se cumpla con todos estos elementos, la municipalidad le otorga esas facilidades, vamos a decir así, o esas holguras que representan justamente un premio. El tema ahora es cómo se va a mantener, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tecnologías? Estamos acostumbrados los ingenieros sanitarios y los constructores y los que manejan urbanismos y desarrollo de proyectos de inversión en habilitaciones urbanas. Las plantas de tratamiento que por ley se están exigiendo. O sea, antes nosotros hacíamos un proyecto de agua potable y terminábamos con el proyecto de alcantarillado, pero no teníamos dónde disponer las aguas residuales y lo dejábamos para una siguiente o tercera etapa. Eso era porque no había una legislación. Y acometer un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales era verdaderamente inviable. Inmediatamente no estaba incluido en los costos. Ya hay legislación en este momento por ya los recursos hídricos, el medio ambiente y tal. El Ministerio de Vivienda no aprueba ningún proyecto si no hay una planta de tratamiento para poder acondicionar las aguas residuales al medio ambiente, sean estos a curso de agua, lagunas o aguas subterráneas. Los conocidos, y son los que más o menos están llevando tratamientos a nivel de Lima Metropolitana, que es donde nos estamos desarrollando, hay el tema más conocido, que es el de los lodos activados con aireación extendida. Soplador, más adelante tenemos un pequeño esquema, y en este caso son los más conocidos y vienen en forma compacta. Entonces hay varias empresas en este momento en Perú que están ofertando este tipo de plantas. Le damos el caudal y ellos se le da los espacios. Generalmente esto van en los sótanos, ¿no? Se prevén todos los elementos de almacenamiento, toda la parte secuencial, y se logra con la energía y los cuidados y el mantenimiento apropiado. Yo creo que eso podría dar buenos resultados. De lo contrario, estas plantas se vuelven indeseables. Me refiero a que si no hay un buen tratamiento, si no hay un cuidado, no hay un mantenimiento y en su operación, estas aguas entran nuevamente en condición de séptica, y eso lleva a malos olores. Y muchas veces estamos en sótanos que a veces tenemos una escasa ventilación. A veces se le pone ventilación mecánica, pero la ventilación mecánica es para unos recambios de aire que respiramos, pero no para eliminar olores tan intensos como una planta abandonada. Las plantas SBR, que es justamente el tipo de planta que se ha instalado en el museo,
No, sí. Y esto ya vino de una planta con la parte de decantación y la parte de aireación incorporadas en una sola. La planta de MBR también es otra membrana. Todos estos se están dando en pequeño, ¿no? Los consumos son pequeños. Las plantas aerobias de membrana de ultrafiltración es un elemento de mucha, digamos, calidad. En el Colegio de Ingenieros hemos seleccionado esta planta, está con el proyecto de la segunda etapa, donde se está implementando esta planta, y tiene más o menos una cercanía con lo que hemos hablado de la aireación extendida, pero con un tratamiento posterior terciario por ultrafiltración, que es el preludio de una planta de ósmosis inversa. Llegar a la ósmosis inversa ya es manejar un agua ultra pura, que no, por ahora, a nivel del reuso o la reutilización que estamos buscando, no se justifica. Pero en la ultrafiltración sí logramos una calidad del agua que luego de ser clorada, la ponemos a disposición de los servicios con el menor riesgo posible de que el contacto inevitable, porque siempre hay contacto con la mano humana, sea la más inocua. Después hay tratamientos físico-químicos, ¿no? Con sustancias y algunos productos que ya existen en el mercado para hacer algunas precipitaciones y requieren muy poca área, ¿no? El tratamiento de bacterias, saprófitas y otros bacteriófagos también es otro elemento que están en el mercado. Hubieron momentos, algunos proveedores, fabricantes que se aparecieron hace algunos años. No hubo mucha aceptación, todavía no estaba afianzado esta demanda y esta actualidad, y se retiraron, pero existen en el mercado. Y también existe el tratamiento por enzimas, ¿no? Esto también se popularizó un tiempo, y ciertos oxidantes a base de hidrógeno, agua oxigenada y otros productos que hacen que se precipite muy rápidamente, que no es otra cosa más que combinar agua halogenada con enzimas que son prácticamente de un reciente descubrimiento o que tienen una fórmula bastante privada, ¿no? Creo que estamos terminando, nos falta uno más o dos más. La siguiente. Ya. Este es el aporte del colegio, lo he venido mencionando a lo largo de mi exposición. La planta de tratamiento de ultrafiltración, ¿no? Está trabajando para inodoros, ¿no? Y riego de áreas verdes. Y él recibe los aportes de los lavatorios y duchas. Aquí ha habido una particularidad. El proyecto de la nueva sede del Colegio de Ingenieros, que está en San Isidro, se ha hecho en 2 etapas. En la primera etapa se construyó toda la infraestructura que iba a servir de soporte para la ampliación inmediata de acuerdo a nuestro plan maestro. Y se dejaron todas las instalaciones previstas y las aguas grises que se han venido preparando, porque todas las instalaciones fueron separadas con ya la intención de aprovecharlas, se dejaron para que se puedan eliminar en la primera etapa con los desagües comunes, ¿no? Con todo lo que es las aguas residuales fecales. En la segunda etapa, que me correspondió desarrollar, ya pudimos hacer todas las implementaciones, porque en el primer proyecto colaboramos con ellos, dejamos todas las previsiones para que en su momento todas las plantas de bombeo y de elevación y complementos pudieran trabajar juntamente con todas las aguas que venimos recogiendo de la segunda etapa. Y tenemos ya una planta que ya está en fabricación y ya los tienen que instalar. Nosotros, esta obra se va a inaugurar muy pronto, y me gustaría muchísimo más adelante hablar de esta experiencia en concreto, de cómo es que el Colegio de Ingenieros, ¿no?, aplicando estos conceptos de ahorro, está justamente optimizando sus instalaciones, y esto va a ser una gran aula de clase, ¿no? Esa es la intención. Estamos poniendo mucho celo y mucho cuidado en el diseño de esta planta, ¿no? Hemos estado en la planta de fabricación y creo que vamos a tener
un buen ejemplo de utilización, por un lado, de la tecnología y la reutilización del agua. La siguiente. Creo que ahí terminamos, si no me equivoco. Keila. Sí, ahí terminamos. Muchas gracias. Tienen ahí mi nombre y cualquier consulta, pues estoy a la orden. Muchas gracias al ingeniero Jorge Albinagorta, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin duda, muy importante todo lo que nos ha expuesto esta tarde referente a los principales beneficios de la reutilización de aguas grises, aguas residuales y los resultados de algunas experiencias como parte del Colegio de Ingenieros del Perú. Ahora, para alcanzarnos sus comentarios sobre la exposición recientemente escuchada, le cedo el pase al doctor Jorge Abad, director científico de la red YACO. Adelante, doctor Abad, y bienvenido. Muchas gracias. Disculpen. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar al ingeniero Jorge Albinagorta. Creo que no solamente la presentación ha sido muy buena, sino también bastante académica, educativa. Y yo, digamos, vengo trabajando en temas de agua, pero más del lado de la calidad y no tanto de la calidad del agua, pero digamos, escucharlo y ver que todo esto, lo que se viene haciendo en los edificios, que también de alguna forma he visto en otros lugares, me parece muy, muy relevante. Digamos, felicitar por la presentación, también felicitar porque él ha enfocado bastante, digamos, el tema de conservación de tanto el agua superficial y el agua subterránea. En Lima nosotros tenemos varios distritos que usan algunas de agua subterránea y otras de superficie, digamos, superficial, y que ese porcentaje en el mundo, el porcentaje de agua fresca y disponible, es muy escasa. Entonces, creo que el tema de reutilizarla, digamos, se hace cada vez más relevante. Y no solamente, yo diría, para el tema de consumo humano o para, digamos, para los jardines o para algunas actividades en los edificios, pero también, sino para la industria. Muchas de las industrias como la minera, que está visto de alguna forma, de una manera, digamos, siempre asociada a contaminación, muchas de las mineras están ya haciendo este tema de repente, no tanto reutilización del agua del río, pero sino de otras tecnologías, adaptar, digamos, de agua de mar, desalinizar y potabilizar para el uso también en los campamentos. Entonces, creo que este tema se hace más relevante en un país como el nuestro. Me agrada ver que existe mucha regulación para el tema de edificaciones sostenibles y que hay normativas, y yo he visto varios de estos edificios con certificaciones, digamos, internacionales, y la idea de desarrollar esta cultura a nivel de la práctica de la profesión. Y felicito también por el trabajo que vienen haciendo en el Museo de Antropología e Historia, donde si se tuvo un ahorro de 35%, creo que es muy interesante y nos pone a ese estándar. Yo lo que quería aprovechar, digamos, el ingeniero Jorge Albinagorta, mucha experiencia en esto, y quería aprovechar un poco, en muchos países, el tema de cultura digamos, de reutilizar o de reciclar, no solamente viene desde la industria, o en este caso, por ejemplo, los edificios donde existe ya esta normativa, sino cómo hacer para que esto esté inmerso dentro de todas las familias, de todas las casas. Yo felicito el trabajo de SUNAS, que siempre, cada año, viene enfocándose en los niños y trabajando con los colegios, y creo que es ahí, pero cómo hacerlo también para que las construcciones, y eso un poco, digamos, pregunto más al Colegio de Ingenieros, cómo hacer que las construcciones más pequeñas, no tanto los edificios de gran envergadura como el museo, también tengan este tipo de, digamos, aprovechamiento o reaprovechamiento del agua gris, pero a bajo costo. Yo creo que ahí la tecnología también tiene que empujarnos un poco a desarrollar de repente nuestra geografía, nuestras, digamos, diferencias con otros países, va a ser posible que también desarrollemos tecnología. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ir desde los edificios de gran envergadura que existen
estos decretos hacia una, digamos, población mayoritaria que construye, digamos, edificios o casas un poco, digamos, más pequeñas, ¿no? Entonces, eso me gustaría saber. Y el otro tema, ahí se vienen ya insertando con esta nueva normativa. Y mi otra pregunta que tendría sería, ¿cuánto de estos los municipios también están siendo contagiados? O sea, el hecho de premiar con estos bonos, también, ¿cuánto de esto se podría premiar a los municipios que de alguna forma promuevan que edificios o edificaciones sean un poco más ambientales y esto cómo se da en el país, ¿no? Entonces, eh, el tema de agua y el tema de, digamos, acceso al agua es muy importante en el país. Hemos tenido en Lima el 2017 un fenómeno del Niño costero donde nos dejó como 4 o 5 días sin agua porque, digamos, la planta de tratamiento para gran parte de Lima no funcionaba por 4 días. Acabamos de ver algo similar en Huánuco, donde también Seda Huánuco tuvo que paralizar porque había mucha cantidad de sedimentos, o, digamos, por las constantes lluvias. Entonces, este tema se va a volver mucho más importante de tener estas reservas de agua, quizás no para el consumo, para la cocina, pero para otras actividades. Entonces, yo quería un poco preguntar, aprovechar que el ingeniero Jorge Avinacorta tiene mucha experiencia en esto y pedirle un poco su opinión sobre estos temas. O sea, ¿cómo hacemos de que esto sea más masivo culturalmente que en las casas? ¿Cómo hacemos con los municipios la promuevan? ¿Cómo hacemos que la academia, qué tendríamos que hacer desde la parte de los educadores para que, o sea, más allá de enseñar la tecnología, más allá de enseñar todas las normativas, cómo podemos insertar que todos los ingenieros piensen un poquito más en temas ambientales, ¿no? Por ahí, otra vez, aprovecho, para mí ha sido un placer escucharlo y nada, felicito por el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. Sin duda, doctor Jorge Abad, usted como director científico de la red YACU sabe de que hay muchos organismos, al igual que ustedes, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros del Perú, que está interesado también en la preservación de los recursos. Desde nuestros distintos ámbitos de acción, nosotros, tanto la empresa privada, los organismos no gubernamentales, como instituciones del gobierno, como SUNAS, también procuramos ir de la mano con ese mismo mensaje. Si bien es cierto, han quedado algunas dudas que quizá en su momento luego el representante del Colegio de Ingenieros nos pueda absolver. Esa es una pregunta que se queda en el aire quizá para todos, ¿no? Para ver de qué manera estos proyectos o digamos estos planes de acción también se pueden aplicar desde casa, también de repente en las pequeñas infraestructuras, o de qué manera esto se puede llevar a cabo a nivel micro, ¿no es cierto? Más adelante le vamos a ceder el pase, como les decía, al representante del Colegio de Ingenieros para que de repente nos absolva alguna de estas preguntas y en base a su experiencia nos pueda comentar también esto. Ahora le voy a dar el pase también para sus comentarios sobre la exposición del ingeniero Avinacorta a la economista Jimena Quirós. Ella es coordinadora del curso de extensión universitaria de SUNAS y nos va a dar algunos comentarios de lo expuesto. Adelante, Jimena. Sí, ¿qué tal? Felicitar al ingeniero Jorge igualmente, ¿no? Porque creo que ha sido muy enriquecedor. Yo soy economista, no soy ingeniera, pero por lo que nuestro trabajo es multidisciplinario en la SUNAS, sí he contemplado y he podido participar de algunos procesos normativos, ¿no? Que involucran, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales. Actualmente el sector tiene muchos retos que afrontar y también necesidades que cubrir. Entonces, justamente el tema del tratamiento de aguas grises es muy importante, ¿no? Por lo que he leído, por lo que sé, es que las aguas grises, por lo general, su reaprovechamiento se realiza antes de que se mezcle con las aguas negras.
Entonces, entiendo que el tratamiento debe ser menor que el de las aguas residuales domésticas, ¿no? Ya, a diferencia que ya se encuentran, perdón, en la red de alcantarillado. Entonces, sé que es un tema muy importante. También, bueno, mencionar que soy coordinadora del curso de extensión y todos los años nosotros elaboramos nuestra malla en torno a los temas nuevos que también vayamos tocando, ¿no? Con las necesidades también que tiene el sector que cubrir. Entonces, creo que sería muy importante que los chicos puedan contar con mayor información al respecto. Mencionar también que actualmente estamos trabajando en una normativa relacionada a los reglamentos de acceso, ¿no? Que trata sobre la falta de reuso de agua residual u otros productos derivados. Y bueno, en realidad la finalidad de la regulación es promover la inversión en infraestructura de los servicios de saneamiento, ya sea para aguas residuales, y también promover el reuso de agua y conservación de los recursos hídricos. Entonces, más bien tendría algunas preguntas para el ingeniero que sí las tengo desde que ha terminado de exponer sobre cuál sería el impacto que generaría el reaprovechamiento de las aguas grises ya en las PETAR instaladas en las ciudades. Y también otra en qué actividades económicas recomendaría, ¿no? Para la reutilización de estas aguas grises y qué impacto tendría sobre los valores máximos admisibles. Eso por mi lado. Ya. Bueno, y ahí está mi imagen. Gracias por sus palabras, licenciada, ingeniero, doctor Abad. Sí, es un pequeño, básicamente el trabajo ha sido, o la presentación ha sido conceptual. Ustedes son personas que vienen manejando ya el recurso, nada menos que por una de las instituciones que rigen el tema del agua, su regulación, certificación y su calidad, porque eso no está exento en todo momento. Comenzaría con la dama primero. ¿Está de acuerdo, doctor Abad? Sí, acá, licenciada Quiroz, yo le daría los siguientes alcances. Primero, el impacto en una PETAR, ya trabajando. Una PETAR, en rigor, sí, ya lo conocen perfectamente, está calculada para un número determinado de demanda bioquímica de oxígeno, todo lo que es materia orgánica putrescible y toda una serie de parámetros sólidos sedimentables, de QO, todos esos elementos, en el entendido que pudiera haber una intercepción, digamos, de las aguas, un desvío de las aguas grises de una determinada comunidad. Hablemos de una comunidad, ¿no? que tiene su planta y está trabajando eficientemente, y le reducimos la carga orgánica. Entonces, al reducir la carga orgánica, vamos a necesitar menos energía, porque vamos a oxidar menos materia orgánica a un costo menor en producción de energía de aireación. Entonces, ese reactor va a recibir menos carga, se va a controlar mejor estos elementos con el correspondiente aprovechamiento de las aguas por otro lado. La única condición es que se pueda hacer la separación. Si es una instalación ya existente, tiene conductos comunes, o sea, todas las canalizaciones son comunes para aguas grises y aguas negras, vamos a seguir con esos conceptos, entre comillas. Entonces, se tendría que partir de una separación primero de las redes, ya hay un costo. Tengo que implantar una planta. Evidentemente, usted como buen economista que es, todo esto tiene pues un costo efectivo, ¿no? Tiene un estudio de costo-beneficio. Estos elementos son, digamos, algo muy normal, muy corriente en el manejo de los conceptos económicos. Y muchos de esos estudios lo compartimos con ustedes cuando necesitan alguna información técnica, ¿no? Y la combinamos con todos esos conceptos económicos de costo-efectividad. Entonces, luego de ese estudio, sería interesante saber si verdaderamente todas las obras que yo tengo que hacer, cuánto contribuirían.
las obras de readecuación de redes, el mismo costo de la planta, ¿no? Y cuánto agua realmente estoy ahorrando. Y yo aprovecho esto hay un punto crítico en el tratamiento de las aguas grises, y es algo de lo que les juro que no quisiera hablar nunca, pero es la realidad. En los estudios que hemos hecho, muchas veces hemos estado frente a un directorio, vamos a decir, de una empresa, que está muy entusiasmada con hacer un estudio de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un buen impacto, voy a utilizar sus propias palabras, licenciada, vamos a buscar un impacto en la comunidad, a nuestros clientes, nuestros proveedores, el mundo nos va a ver bien, estamos en forma amigable con el medio ambiente, estamos tratando el agua y estamos contribuyendo. Entonces, está bien. A la hora que empezamos a hacer costos, de la planta, el costo del mantenimiento, el personal, para poder que funcione eficientemente. En comunidades pequeñas representa un costo bien elevado. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Muy sencillo, son gente de negocios, son gente que están al frente liderando una inversión o liderando un grupo humano, social, técnico, y inmediatamente lo comparan. Dice, ¿cuánto vamos a ahorrar de agua? Tantos metros cúbicos al día. ¿Y cuánto me cuesta a mí producir o acondicionar esa agua? Me cuesta X soles, costo de la planta, ¿no? La duración de la planta, tantos años, con los equipos, hay bombas, hay aireadores, hay soplantes, lo traigo a valor presente neto y comienzo a hacer mis cálculos, que es el dominio de ustedes, y me sale un costo actual. Le hago su TIR, le hago su BAN, y saco un costo. Y, sorpresa, ¿qué hace la gente cuando ve esto? Es fuerte, ¿eh? ¿Y con qué lo comparan? Con el metro cúbico de agua que está entrando por la casa o por la puerta de esa institución. Yo siempre lo calculo por $3 más o menos entre costos. $3 metro cúbico de agua, ¿no? Evidentemente que mantener esa planta no cuesta $3. Eso se contrapone desde el punto de vista frío. Es decir, bueno, esto es muy caro y esto es muy barato, me voy por lo barato. Quien no quiere comprometerse. Entonces, quien realmente hace o decide por una planta para poder reutilizar las aguas y buscar una calificación que lo ponga en el grupo de las empresas o instituciones amigables y sostenibles con el medio ambiente, ¿no? Esto es una decisión de cierta magnitud. Cuando hablamos ya de edificios, eso ya viene con el edificio. Entonces, los residentes compran el departamento ya con su planta hecha. En el caso de una comunidad que ya tiene una planta, licenciada Quiroz, ellos tendrían que hacer este estudio. ¿Cuánto me cuesta a mí ahorrar? ¿Cuánto de energía significa yo sacar, retirar o aislar tantos kilos de DBO como carbonato de calcio? ¿Cuántos kilos de DBO retiro? ¿Cuánto de fangos me va a producir? Voy a eliminar, porque bueno, lo elimino de todas maneras por otro lado, como fangos, como lodos, es igual. Pero en este caso, toda la energía para tratar esa agua y llevarlo a los reactores y disponerlo, ya evidentemente voy a tener un ahorro ahí en energía, voy a tener un ahorro en agua, pero ¿cuánto me cuesta mi metro cúbico? Eso para ponerlo más o menos en una pequeñísima dimensión a su pregunta, ¿no? Ese es el impacto que podría haber. ¿Impacta? Sí. Voy a tener menos energía, menos carga, pero también voy a tener un costo que tendría que compararlo, no como solamente el producto, sino como equipo. Tengo un equipo que está trabajando eficientemente y voy a tener otro equipo más pequeño, pero con el mismo principio. Tengo que puedo usar un sistema un poquito más compacto, más pequeño, como usted lo mencionó, que a menos cantidad, son las plantas más sencillas, el agua gris, sí, pero cuando uno busca calidad, ahí entramos en el tema del agua residual.
en las plantas de aguas residuales no hay distinción de agua gris, hay distinción de carga orgánica. Esta agua es agua residual con menos carga orgánica, ¿no? Y que la otra. Entonces, esos conceptos quizás con el tiempo ya la Real Academia pueda inclusive introducir la palabra reuso, permítame esta licencia. La palabra reuso no existe en la Real Academia de la Lengua. Esto no lo digo en reproche ni nada parecido, ¿no? Sino sencillamente que ya nos hemos acostumbrado a hablar del reuso y se ha hecho como todo el mundo lo entiende. Pero si usted va al diccionario de la lengua, no encuentra la palabra reusar. Es reutilizar o reaprovechar. Entonces, por ahí nomás ya comenzamos nosotros a tener ciertas distancias entre qué cosa voy a reaprovechar, qué cosa voy a reusar, cuánto y mis impactos. Esa es una preguntita. ¿Cómo van a afectar las actividades económicas? Una de esas es la actividad que yo voy a tener que sumar a mis gastos de costos de capital, porque me voy a necesitar mis costos fijos, voy a necesitar más personal, mi planilla va a tener que aumentar, porque eso no se lo puedo encargar a un señor vigilante a que cuide esa planta, ¿no? Un señor vigilante, con todos mis respetos, porque esa es su labor, no puede ponérsele un desentornillador y un alicate a ese señor en la mano para que vea qué pasa con la planta, ¿no? Eso es una planta, no quiero hablar sofisticada, pero es una planta complicadita. Y donde ya los equilibrios, los balances de ingresos de materia orgánica, salidas y cargas y ese tipo de cosas, ya se tiene que manejar un pequeño laboratorio. Yo tengo que tener ahí mi conoinjo, tengo que ver precipitación, entonces tengo que tener personal adiestrado, para no tener que estar sacando muestras de desagüe a un laboratorio yendo y viniendo. Tengo que tener una persona ahí perenne que cada día o cada cierto número de días, que no pueden ser muchos, tiene que sacar una muestra y ver qué cosa pasa aparte de la parte organoléptica. Entonces, eso sería cómo influenciaría en la actividad económica, ¿no? Para mí. Y el resto del impacto en los BMAs. Los valores máximos admisibles van a ser mejorados, evidentemente. En este caso, vivienda a través de CEDAPAL, hablando de Lima, pues va a estar encantado, porque estas plantas, primero que le reducen la DBO, ¿no es cierto? Pero si fuera solamente las descargas directas del agua gris tratada, pero eso no se está haciendo. Lo que estamos haciendo nosotros, es simplemente separando esa agua y llevándola a otro lado. Pero el agua fecal, el agua con contenido fecal, sigue siendo tan contaminado como cuando estaban todas las aguas juntas. Logro cierta dilución con un poquito más de agua al retirar el agua de las duchas y el agua de los lavatorios. Yo voy a tener menos concentración de DBO y quizás menos temperatura, porque las aguas de las duchas, las aguas de los lavatorios llegan un poco calientes, y podría en un momento dado, en una supervisión de CEDAPAL, para aplicarlo a 0.21, podría decirse el agua está muy caliente o tiene muchas grasas. En este caso, previa a una planta de tratamiento de aguas grises, hay que retener grasas. Ese es un pequeño costo. Ya eso no va a la planta de tratamiento de aguas grises, pero si estamos haciendo de los lavaderos, ya ese producto por lo pronto ya no entra al torrente de las aguas corrientes comunes que van al colector. Entonces, por ese lado, CEDAPAL podría decir, no hay grasas, porque ya en la planta de tratamiento de aguas grises lo estoy reteniendo, ¿no? Porque solamente eso lo produzco en lavaderos, ¿no? Pero el desagüe de los lavaderos al final, si no tengo mucha complicación, yo lo puedo reutilizar. Pero son elementos que se tienen que decidir en el momento del proyecto. Las aguas grises, las aguas negras, vamos a hablar nuevamente en estos elementos, el agua negra, de todas maneras, las aguas negras van a ir a la puerta del edificio y van a tener una concentración, quizás 1 o 2 logaritmos menos de unidades formadoras de colonias, por 100 mililitros, un poquito menos, pero va a tener de todas maneras que sus elementos ahí de contaminación, va a tener su bacilopoli, sus indicadores, no va a haber ninguna diferencia. Entonces, desde el punto del BMA, la DBO
de un desagüe doméstico, ya está aceptado por CEAPA, no hay ningún problema, no hay por qué preocuparse. Desde el punto de vista de las aceites y grasas, lo estoy reteniendo. Si se me escapa, bueno, voy a tener que poner una trampa de grasa. Y por el lado de la DBO y DQO, de un agua normalmente que está siendo eliminada de una edificación, hablando solamente de edificaciones, no tiene por qué afectar la BMA. Los BMA son afectados, ya usted lo sabe, ¿no? Por la industria, por algunos laboratorios donde pues se pudiera aumentar, ¿no? La cantidad de grasas o algunos otros elementos, ¿no? Y en suma, el BMA no tiene por qué alterarse, ni mejorarse ni empeorarse. El agua residual sigue siendo la misma y sigue cumpliendo con los valores máximos admisibles. Eso le podría decir este licenciado. Sí, eso por un lado. Y para el doctor Alba, doctor Abad, ¿sí? Kaila. Sí, el doctor Abad nos ha hecho llegar sus consultas por aquí por interno. Está también, al igual que la economista Jimena Quirós, está ávido de conocer algunas respuestas por su parte. Sí, Nos lanza su primera pregunta. Por ejemplo, nos dice, ¿cómo masificar que las edificaciones familiares, es decir, las casas, puedan también tener procesos de reuso de agua y qué tecnologías se necesitan? Ya. Ahí entramos un poquito en lo mismo que le dije a la licenciada Quirós, ¿no? Cuando son instalaciones pequeñas, yo creo que ahí el tema de escala entra a tallar. ¿Cuánto realmente significa el ahorro del agua frente al costo del metro cúbico de agua potable? Suena un poquito perverso, discúlpenme el término, hacer esa comparación, porque una cosa es ser amigable con el medio ambiente y sacrificar, porque ¿qué cosas están haciendo las grandes potencias? Están dejando de ganar por el tema de los acuerdos internacionales, de la emisión de gases de efecto invernadero, de calentamiento global y todo lo demás, están dejando de producir. Entonces hay un no quiero llamarlo sacrificio, sino simplemente un retraimiento en los gastos, en aumento en la inversión, pero en remediar. Y eso no es grato. Miren cuántos años están pasando. En la última COP del año 21 de París, fue muy drástico, ¿no? Se iba a dar inclusive estímulos y se iba a ir hasta penalidades con aquellos países pues que depredan el medio ambiente, y en eso estamos en la lista número 1 nosotros, ¿no? Con lo que está pasando en el sur, en Madre de Dios, en fin, con la depredación del suelo. Entonces, el tema es para estudiarlo. El tema está para descartar en poblaciones pequeñas. Si uno llegara a proponerlo y tenemos un auditorio, vamos a suponer, me quiero imaginar un poco lo que el doctor Abad está planteando, un conjunto residencial, un colectivo pues de unas 50 viviendas. Vamos a hablar de casas en la playa, de repente. Un colectivo, estamos hablando de viviendas, ¿ya? Un conjunto de viviendas, no estamos hablando del edificio. El edificio multifamiliar ya es otro fenómeno. El edificio multifamiliar, yo llego a vivir en ese edificio, me anuncian a la hora que yo estoy comprando, me dicen, mira, el edificio donde usted está comprando tiene esto, y además tiene su planta de agua gris. Ah, qué bien, porque yo no lo voy a pagar aparte, yo voy a estar dentro del costo de mi departamento. El tema es después, cuando hay que mantener eso, es lo mismo que mantener un ascensor, lo mismo que mantener las bombas del agua potable, que pagar el agua, o la limpieza, o el alumbrado público de áreas comunes. En esa misma lista entra la planta y se vuelve oneroso. Si es que no hay concientización, si no lo preparamos bien, y este es algo que no es una crítica para los municipios, pero se habla mucho entre los círculos de los colegas, inclusive los mismos arquitectos que diseñan esto, se habla de que no ha habido una buena preparación, una buena inducción. Hemos entrado de frente a las ordenanzas
Y en este momento, muchas plantas, como esto se ha dado hace muy poco, ¿no? Todavía no hay un resultado, pero se está observando que algunas plantas están siendo abandonadas. Los edificios nuevos, cuando reparan que hay un costo, y ya comienza un descuido, ya empieza a dar mal olor, sencillamente ellos llaman a un técnico, dice, señor, ¿cómo puedo arreglar esto? Ah, muy fácil, señor. Saco esta tubería de acá y la conecto para allá, y usted va a tener en esto, en lugar de que llegue agua gris, llega agua potable, porque de aquí se le extiendo para acá, y el agua gris de acá la meto al buzón donde está yéndose directamente. Resueltos. Y la planta queda de adorno. Según la norma, según la ordenanza, hay todo un procedimiento y toda una estructura desde que se dio la norma, con quién se va a encargar primero la aprobación, ¿no? ¿Quién aprueba? ¿Cómo se va a mantener? Hay unas obligaciones que se le está poniendo al usuario. ¿Quién va a supervisar y a verificar y a monitorear que esas plantas estén siendo para poder cumplir? Si yo te he dado a ti facilidades, le va a decir el municipio, le va a decir al promotor, al inmobiliario, si yo te estoy dando facilidades para que tú tengas esto, ¿no? Logres mayor área, ganas más dinero, porque te estoy dando más área para que construyas más y vas a ganar más. Vas a invertir menos porque vas a tener menos estacionamiento. Significa que a igual de costos yo te obligo a tener menos estacionamiento, entonces vas a tener más espacio vendible, aunque el estacionamiento también lo es. Pero cosas de esas, que en ese momento ya está fuera de análisis. El comprador compra lo que encuentre, lo que está ahí, que al comienzo está muy bien, como un sistema contra incendios, su gabinete, sus mangueras y todo. Cuando yo tengo que hacerle mantenimiento a una bomba de contraincendio, la prendo y se me van 2.000 soles en un ratito. Y viene el recibo durante 6 meses. Disculpen esta comparación, pero son los costos que está afrontando un edificio. La bomba arrancó para hacer la prueba que manda la norma, y se dan cuenta que solamente por haberlo prendido, para hacer la prueba que exige la norma, le cuesta entre 2.000 y 2.500 soles en energía, por hacerlo funcionar media hora, 20 minutos que dura la prueba, para ver si la bomba está bien y el circulo del agua. Entonces, durante 6 meses le viene del recibo hasta la siguiente verificación del supervisor. 2.000 soles le llegan mensuales. Eso es oneroso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya, los siguientes 6 meses ya se lo descuentan, ¿no? O se lo descuentan pues en otras armadas, pero después dicen, bueno, ¿y cómo hago yo? Si cada vez que prendo esto voy a tener que desembolsar 2.000 soles entre los 20, 30 o 50, es un gasto adicional, entonces no prenden la bomba. Y ahí vienen los problemas. Otra gente más práctica o más consciente, a decir, ¿cuánto me cuesta a mí alquilar un grupo electrógeno? 500 soles por media hora, una hora. Entonces, bueno, contrato un grupito electrógeno, viene la camioneta, me pone ahí, me conecto, prendo la bomba y se va. Y le pago 500 soles una sola vez y lo distribuyo. Pero cosas de esas, por ejemplo, en este caso entonces, mi respuesta podría ser, en este caso, mi opinión, es análisis. Todo tiene que ser por análisis de costos y cuestión de escalas. Yo tengo una planta que me va a dar tales beneficios, pero me va a costar tanto, me va a costar tanto mantenerla. ¿Estoy en condiciones de hacerlo? ¿Cuál es el beneficio final? O sea, la parte marginal es, yo tengo que mantener estos equipos, tengo que reponerlos, porque también tengo que tener un costo ahí de amortización para comprar nuevos equipos, porque ahí tengo bombas que se están gastando, tengo membranas o tengo soplantes que son motores, 5 años, 6 años, 8 años, y ya tengo que cambiarlos, ¿no? Por una reparación a veces es onerosa, ¿no? Eso por un lado. Después, yo tengo acá una relación, doctor Abad, si de repente lo seguimos para... O espera su pregunta, ¿sabes? Sí, mejor su pregunta. Keila, adelante. Sí, muchas gracias, ingeniero Jorge Albinagorta, por darnos un poquito más de su tiempo para la resolución de estas preguntas expuestas por algunos de nuestros panelistas. La segunda pregunta del
del representante de Red Yaku, el doctor Jorge Abad, es: desde el 2015, con el Decreto Supremo 015, ¿cuál es el porcentaje de edificios que cumplen estándares para certificación tipo LED? Ya, es un poco difícil en este momento, no llevo esa estadística. Es muy fácil encontrarla, porque sencillamente es ir a las municipalidades. No todos los edificios se están acogiendo. Es un buen punto de investigación, doctor Abad, y me deja usted ahí el bichito para poder hacerlo. Lo único que le puedo decir es que hay un buen número de edificios. Yo, como le dije al comienzo, soy delegado municipal del Colegio de Ingenieros por varios años y formo parte de esas comisiones que otorgan la licencia de construcción, que está regido por el Ministerio de Vivienda. Y en Miraflores he estado también en Jesús María. Yo vivo en Jesús María y también he sido miembro de esa comisión, y la cantidad de edificios, que lo deben haber visto, la cantidad de edificios que están haciendo en Jesús María es tremenda. El suelo todavía no es muy caro. La legislación en términos de alturas y densidades es bastante favorable. Tengo avenidas muy grandes, la avenida San Felipe, la avenida Gregorio Escobedo, todas esas avenidas pues permiten edificios de 25 pisos. Entonces, allí, en los que yo he revisado hasta hace un año atrás, habrá sido un edificio de los 10, 15 que se han construido, que se vienen construyendo, porque cada día que llego yo a mi casa veo un cartel que dice: aquí voy a hacer otro edificio. Uno de 4 pisos, el otro de 6 pisos, el otro de 20 y tantos pisos. Entonces, estos brotan de la nada, pero así está la inversión, porque Jesús María sigue siendo atractivo, todavía sigue costando. Es un buen sitio, es muy ventilado, es limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente viene y compra su departamentito acá, ¿no? Pero la municipalidad de Jesús María no tiene, por ejemplo, esta aplicación, esta ordenanza. Lo que estimula al Ministerio de Vivienda es a que uno lo haga buscando que sea un edificio sostenible, pero no le obliga a que usted tenga que poner pantallas reflejantes para eliminar el sol, o elementos helioestacionarios para que el sol se pueda dirigir y caliente menos. Ese tipo de sensores y cosas que sí tienen su correlato en una norma LEED. En el caso de Jesús María, por ejemplo, no existe, no está. Muy poca gente lo está haciendo, porque no tiene el estímulo que sí tiene el de Miraflores. Ahora estoy revisando de Miraflores y ya me han presentado 2 o 3 proyectos, en la cual sencillamente le he pedido al colega, al sanitario, que hace estos proyectos. Lo único que le pido es que me detalle un poquito más la planta, ¿no? Porque a veces se está tomando un poquito a la ligera, ¿no? A una planta, entonces llama a un proveedor y dice: oye, ¿qué planta necesito acá? Y el proveedor le dice: acá hay una planta compacta que le oigo. De la planta compacta, ¿cómo la mantengo? ¿Cómo repongo? ¿Qué hago? Entonces, los municipios, y que en este momento están en estos municipios, San Isidro y Miraflores, sería interesante ver qué porcentaje ya está aplicando eso. Con eso contestaría por ahora la pregunta del doctor Abad. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Jorge Albinagorta. La penúltima pregunta, por favor, para no dejar en suspenso a nuestros panelistas, que están sin duda muy interesados con todo lo expuesto por usted, ingeniero. Me dice el doctor Jorge Abad también, de Red Yaku, que a lo largo de las cuencas, las industrias actuales, conjuntamente con la población, son las que contaminan los ríos. ¿Cómo estamos con la normativa de vertimientos? Ya, se lo puedo decir bien claramente eso. Antes de la ley de recursos hídricos, existía la Ley General de Agua. Seguramente el doctor Abad se puede acordar de eso. Ya la Ley de Recursos Hídricos ya tiene por lo menos 10 años, ¿no? Un poco más, 10 o 15 años. Yo fui director
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud cuando todavía estaba vigente la Ley General de Aguas. Y el tema del vertimiento, en ese entonces, no era tan drástico como lo es ahora la nueva legislación. En la nueva legislación se ha recategorizado, que lo debe conocer muy bien el doctor Abad como científico de IACO, ¿no? Esa es la esencia del tema ambiental en los recursos hídricos. Entonces, la figura estaría en que antes yo puedo hacer un estudio ahora y también lo podía hacer con la antigua ley de aguas, haciendo un balance de cuál es la masa contaminante con la masa receptora. Yo creo que eso es, para decirlo en pocas palabras. Yo puedo verter un desagüe, sea industrial, ¿no? Por supuesto bien caracterizado, o una industria o una determinada comunidad. Y si hago el balance y llego a demostrar, porque todo eso está previsto en la Ley General de Recursos Hídricos, yo puedo trabajar eso. Entonces, eso es una herramienta que la Autoridad Nacional de Agua pone a disposición. Yo puedo hacer eso y lo he hecho varias veces. Pero en este momento se han endurecido más ¿no? Y con razón y en buena hora. Todas las plantas se le está pidiendo tratamiento de aguas residuales. Y ahí viene ya el concepto de la reutilización. Usted lo ha dicho. Las mineras, si bien es cierto, no reutilizan las aguas grises, pero sí reciclan las aguas de sus relaves. Y eso lo premia el mismo ministerio, la misma autoridad del agua, la misma ley de recursos hídricos lo premia. Si tú no botas desagüe y lo recirculas para tus propios usos industriales y tiendes a cero en el vertimiento ambiental, pues yo te premio. Y esos son estándares que ya han sido establecidos y muchas mineras están optando por eso. Casi todas las minas tienen esa posibilidad de reciclar las aguas del relave. Eso por un lado. Y si concretamos un poquito más la respuesta es ¿qué está pasando ahora con estos vertimientos? Sigue la contaminación. Hablemos de nuestro río Rima. Sigue la contaminación, sigue habiendo una alta concentración de metales pesados en las aguas de la cámara de rejas, en las bocatomas de la Tarjea. Sigue habiendo eso, pero el tratamiento es bueno. Tenemos una planta muy moderna y tenemos unos estanques de sedimentación y regulación muy generosos, donde todo está precipitando allí, no sé cuántos años más de almacenamiento de fangos tienen esos depósitos, pero todo eso, por supuesto, debe estar estudiado. Y la calidad del agua que estamos obteniendo es con muy bajo contenido, yo creo que no es cero fecales, pero con una cantidad tal que nuestro promedio de vida, esto es algo muy importante que debemos conocer, el promedio de vida de una persona es más corto que el tiempo que demora en crear un cáncer. Esas concentraciones que son pequeños, tienen un término que no me acuerdo en este momento, son muy pequeñas dosis de contaminante. Entonces, más mueren poblaciones por contaminación fecal, por bacterias y todas esas cosas presentes en el agua. Por una enfermedad hídrica muere más rápido un niño de 0 a 5 años que una persona que está bebiendo el agua de diversas formas, ¿no? En sus alimentos, en su bebida, a lo largo de todos sus años. Nuestra expectativa de vida, ¿no? Esto es en general. Si ya tenemos un cáncer, sea por hereditario o porque estamos ingiriendo productos cancerígenos, cigarrillo, qué sé yo, esa persona está fuera de ese promedio. Entonces, el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud en ese sentido es: ¿cuánto tengo de contaminantes? ¿Cuántos años tengo de vida?
mi curva de contaminación y de muerte por ese cáncer no me alcanza, me muero antes por otra enfermedad, ¿no? Por otra dolencia, otra patología. Entonces, hasta ahí yo creo que podría hablar de este tema. Perfecto, muchas gracias. Por último, la última pregunta, esta es por parte de un integrante de nuestro público de aquí de esta Expo Agua Educativa SUNAS 2021. Me dice Héctor, buenas tardes, consulta, ¿qué normativa existe para el tratamiento de aguas residuales en hospitales? Ya que la norma técnica de salud del MINSA menciona que debe haber un tratamiento en los ambientes tales como ambiente de hemodiálisis y otros ambientes donde se vierten otro tipo de sustancias. Ya, agradezco la pregunta, y me da oportunidad para hablar un poquito de la especialidad que tengo, precisamente en hospitales. Lo que es las normas técnicas de salud en estos elementos que son referidos a hemodiálisis, banco de sangre, por las bolsas tubulares, en suma vienen a constituir las aguas residuales contaminadas que van a formar parte después del gran torrente de las aguas, vamos a seguir negras. Entonces, en hemodiálisis tenemos nosotros un vertimiento que se va a diluir, porque ahí qué cosa vamos a tener. Son los residuos que hemos extraído, toxinas que hemos extraído de la sangre que se está purificando, ¿no es cierto? Entonces, yo trato el agua, lo llevo hasta un nivel, por la pregunta que me ha hecho el colega amigo Héctor, creo que está bastante relacionado con hospitales. Para la hemodiálisis, acuérdense que hemos hecho un tratamiento de purificación pues intensa, ¿no? Estamos obteniendo agua ultra pura, la estamos llevando para la planta, los equipos de diálisis, la gente se dializa, hay residuos, esas aguas llevan una contaminación que no es, digamos, es una biocontaminación, pero que no es necesario tratarla, porque ¿qué resultados tengo yo? Y me vuelvo nuevamente al tema de los BMS. Cuando se habla de un hospital y se habla de los desagües de un hospital, se ha satanizado. Uy, la misma gente dice, tengo un hospital, ¿cómo saldrán los desagües de un hospital? Eso es satanización, eso no es real. Se han hecho las pruebas, hemos hecho caracterizaciones. Las aguas residuales en un colector de alcantarillado público tienen una contaminación más alta en todo sentido que las aguas residuales que salen de un hospital. Sea el que sea, un 3.1, un 3.2, un 2.2, no se ha llegado a demostrar. Con excepción de las grasas. Las grasas sí no se mezclan con nada. Esas salen y se acumulan. Pero para eso, en los BMAs sí se le detecta. Entonces dice, usted tiene la DBO, ¿cuál es? La normal, 200, 220. ¿Cómo está la DQO? Bueno, 120, 150. ¿Cómo están la calidad desde el punto de vista bacteriológico? Bueno, logaritmo 4, 10 a la cuarta, 10 al... En cambio, en el desagüe, ahí tengo 10 a la 11, 10 a la 6, 10 a la 8, unidades formadoras. Entonces, eso, por lo pronto, para darle un concepto que sí ya está demostrado. Hemos hecho muestras en varios hospitales con el grupo de la Asociación de Ingenieros Sanitarios Especializados en Salud. Hemos hecho esto, y eso es lo que le presentamos justamente a las autoridades cuando nos piden. Estamos haciendo un expediente de un hospital. Lo primero que tenemos que hacer es demostrarles a quien no conoce, demostrarles que, por favor, no nos pidan planta de tratamiento, porque si no, encarecemos el proyecto inútilmente. Eso simplemente es un prejuicio. Una planta de tratamiento de todas maneras, porque vamos a botar un agua muy pura a través de una planta de tratamiento con un costo que se está añadiendo, difícil de mantener, para verterlo a un colector que es mucho más contaminado que el que está saliendo de mis instalaciones, ¿no? Entonces,
Ese por el lado del agua, yo creo que es muy poco lo que podemos nosotros decir o exigir de lo que pudiéramos nosotros estar obteniendo. No hay tal cosa, los BMAs están perfectamente identificados, son los valores que no los superamos. Las grasas, tenemos nuestras plantas. Y ahora en los hospitales, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cámara, primero para controlar el calor, el agua caliente. Se están haciendo unas cámaras de amortiguamiento térmico, unas pozas de un volumen considerable que mantienen el agua almacenada, por supuesto protegida, bien ventilada. Llega el agua caliente ahí, se mezcla y sale agua tibia. Después tenemos las trampas de grasa, que también las debe conocer muy bien el amigo Héctor. Las trampas de grasa también retienen una cantidad de grasa que ya no va al colector. El BMA por ese lado se controla. Sólidos, controlados. No pasa de la cantidad de sólidos suspendidos, ¿sí?, que tiene normalmente un desagüe dentro de lo que está la escala de los BMAs. Y esos son aceites y grasas. La DBO, ya le he dicho, no se incrementa con las aguas hemodialíticas, se diluye. Las aguas, por ejemplo, de las lavanderías, se tiene otro cuidado. Aparte de enfriarlas, que salen muy calientes a la hora que estamos haciendo cada uno de los batches, nosotros tenemos hilos. La ropa desprende muchos hilos, ¿no?, que eso contribuye. Eso, por ejemplo, físicamente es un problema. Hay que ponerle barreras. Entonces, hay una trampa de hilo que también se pone. Entonces, fíjense ustedes todos los cuidados que se ha tenido desde el punto de vista físico, organoléptico, térmico, ¿no?, y desde el punto de vista también orgánico. Todo está controlado. Por ese lado, quiero darle la tranquilidad. Más me preocupan los residuos sólidos hospitalarios. De eso nos ocuparemos en otro momento. Sí. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Jorge Albinacorta, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, por todas sus respuestas, por tomarse el tiempo de responder todas y cada una de las respuestas que por aquí, por interno, nuestros panelistas y algunos también de los asistentes a esta Expo Agua Educativa 2021 han podido realizarnos a través del chat. Ahora, para culminar con este bloque de preguntas, exposiciones y respuestas, quisiera dirigirme específicamente a nuestro expositor, al ingeniero Jorge Albinacorta, para consultarle específicamente sobre una pregunta. ¿De qué manera cree usted que se puede contribuir a la cultura del agua, a la cultura de la valoración del agua específicamente, desde el campo profesional? Es una respuesta sencilla y complicada a la vez. Sí, porque realmente esto tiene mucho que ver con lo que mencionó el doctor Abad, la academia. Y no solamente la academia, ¿no? Esto no lo podemos separar en el momento que se está formando un profesional. Esto es una formación, todo lo que ustedes están haciendo desde la niñez, ¿no? Esto es algo que se forja desde muy niño. Yo tengo pariente político que vive en Japón, casado con una chica Nisei, ya vive como 20 años. Y ha venido porque su mamá está un poquito enferma, y ya está grave, y ha venido a despedir a su mamá, ¿no? Entonces, me estuvo contando, ella tiene 2 hijos, y se los llevó pequeños desde acá, de Japón. De Perú se fue con los niños pequeños. Ya los niños ahora son hombres, ya casados, profesionales. Cuando ellos llegaron, tuvieron que cambiarle un poquito el chip. Entonces, ¿qué cosa tiene el niño? Cuando llegaba a su casa, decía: me han enseñado a recoger la basura, me han enseñado a cerrar los caños, me han enseñado yo mismo a hacer la limpieza en mi salón. Una vez a la semana me toca a mí, otra semana me toca al otro. El niño, eso creo que no, ustedes lo han escuchado 20.000 veces. Si lográramos nosotros acercarnos a esa cultura, esa es la cultura de la valoración del agua en particular. Entonces, hay la parte pedagógica, y tengo un tratado ahí en francés que habla de la pedagogía y la investigación en temas del agua. Preparan a los profesores,
le dan temas, le dan la parte curricular, procedimientos para que el niño entienda de dónde sale el agua, cómo se obtiene, que no es que yo abro el grifo y ya ahí tengo el agua, oh maravilla. Todas esas cosas evidentemente se están aprendiendo con todas estas expresiones artísticas, musicales, y el niño va aprendiendo. El niño va aprendiendo. Entonces, yo creo que esto se está dando en algunos centros escolares. Les voy a contar algo muy, no particular, sino muy, muy singular. Una familia de la que tenía referencia a mi esposa. Mi esposa es enfermera y trabajaba atendiendo a algunos, ella es enfermera que tiene una empresa de enfermería profesional a domicilio y trataba a una señora. Y esta señora recibía, cada cierto tiempo recibía a una de sus sobrinas nietas, una niña de 6, 8 años, iba y le contaba a ella, decía, tía, mira, me están enseñando esto, me están enseñando. Y una de las anécdotas que cuenta, miren ustedes, ella te decía, tía, a mí me han enseñado que ya no debo usar el inodoro, que tengo que ahorrar agua en el inodoro. Pero decía, pero ¿cómo vas a ahorrar en el inodoro? ¿Y dónde? No, en la ducha. Para eso es la ducha. Ahí puedo ahorrar el agua. Una niña en un colegio, más o menos, de cierto nivel, pero ya al niño le estaban inculcando ahorrar agua, pues aquí cierras el caño, aquí te lavas los dientes con esto, cierras el otro. Desde una niña, 6 años, 7 años, 8 años. Eso, como quisiera que eso se prohíba. Tenemos algunos prejuicios, amigos. Esos prejuicios tenemos que eliminarlos, esos estigmas, esas cosas que quedaron de antaño, de los viejos proverbios, ¿no? Que no lo menciones y tal. Por eso es que nosotros tenemos, a la hora que hacemos un análisis de aguas grises, tenemos que pensar que esas aguas de ducha no es agua y jabón, o agua y champú. No, señores. Es un agua con restos fecales y restos de